Día. Mi nombre es Pablo Carvajal, soy instructor del Departamento de Histología y el día de hoy vamos a revisar el tejido muscular. Pues bueno, iniciando con las generalidades de este tejido, existe una clasificación que se va a basar principalmente en su morfología. Esto quiere decir que según la manera en la que nosotros lo podamos observar bajo el microscopio, vamos a poder clasificarlo principalmente en dos categorías, que es el músculo liso y el músculo estriado. Esto según la presencia o ausencia de ciertas estructuras llamadas sarcómeros que le van a dar ese aspecto bandeado o estriado al microscopio óptico. Por lo tanto, el músculo liso, que como su nombre lo dice, va a carecer de estas sarcómeras, se va a ver con un citoplasma mucho más homogéneo, más acidófilo, y el músculo estriado, que a su vez se va a subclasificar el músculo estriado esquelético y cardíaco según su localización, pues va a tener estas bandas o estas estrías dentro de su citoplasma. El músculo esquelético y cardíaco, aunque ambos son estriados, tienen ciertas diferencias morfológicas y moleculares que vamos a revisar más adelante, pero esa es como la clasificación general de el tejido básico. Y bueno, con respecto a los componentes internos del músculo, se va a utilizar una terminología algo distinta. Durante el primer parcial revisamos el nombre y las funciones de ciertos organelos u orgánulos celulares, como por ejemplo las mitocondrias, la membrana celular y demás. Y aquí, aunque son exactamente los mismos orgánulos, van a tener un nombre distinto. Y durante el resto del video y durante el resto de las clases, vamos a referirnos a ellos con la terminología correcta. Por ejemplo, las mitocondrias, en este caso se van a llevar sarcosomas. La membrana plasmática se va a llamar sarcolema. Como tal, el citoplasma, todo el contenido interior celular, se le va a llamar sarcoplasma. Y al retículo endoplásmico, liso específicamente, se le va a llamar retículo sarcoplásmico. Sarco, pues viene del latín de carne, por lo tanto, es este prefijo que se va a utilizar en cada uno de los orgánulos y se va a utilizar como tal ese nombre para referirnos a los orgánulos dentro del músculo. Y pues bueno, ya hablando específicamente del tejido muscular, vamos a iniciar con el músculo esquelético. Y si, por ejemplo, yo tomo una biopsia, no sé, del músculo bíceps braquial, no solamente voy a observar como tal a los rhabdomiocitos, que son las células musculares estriadas, sino que también vamos a observar tejido conectivo que lo está envolviendo. Del centro a la periferia, vamos a ir estudiando este tejido conectivo. El más cercano a cada una de las fibras musculares se le llama endomisio. Cada una de las fibras son estas figuras poliédricas, o acidófilas, que se ven principalmente aquí. Por lo tanto, el endomisio va a estar envolviendo a una sola fibra muscular. Las características del endomisio es que está hecho de colágeno tipo 3 o fibras reticulares. Va a tener ahí a los capilares más pequeños para poder irrigar correctamente al tejido. Y también van a estar aquí las uniones neuromusculares en el que el sistema nervioso también va a interactuar con el sistema muscular. Después, hacia afuera del endomisio, vamos a tener al perimicio. El perimicio principalmente me va a separar a las fibras en fascículos. Habíamos dicho que esto que estoy señalando aquí es una sola fibra, ¿ok? Pero el conjunto de varias fibras van a formar un fascículo, que es esta estructura que estoy señalando. Por ejemplo, aquí hay otro fascículo muscular, y todo eso que lo rodea va a estar rodeado de perimicio. En este caso, el perimicio ya no va a tener colágeno tipo 3, va a tener colágeno tipo 1. Y como estudiamos en primer parcial, el colágeno tipo 1 es mucho más resistente, mucho más grueso, por lo tanto me va a servir más como una protección más externa. Y hacia afuera, como tal, a toda la periferia del músculo vamos a tener otro tejido conectivo, que es el que estoy señalando en esta porción, que se llama epimicio, es el más periférico. Es tan grueso, igual hecho de colágeno tipo 1, que lo podemos observar a nivel macroscópico, en la anatomía macroscópica. Al epimicio como tal se le describe o se le llama como la fascia profunda en la anatomía. Y pues aquí es donde interactúa con las arterias y venas de mayor calibre que llegan a irrigar y drenar respectivamente pues a nuestro tejido muscular. Aquí observamos una técnica en la que digamos, se destruyó, se desapareció como tal la fibra muscular. Este espacio virtual es donde estaba anteriormente la fibra y todo lo que vemos aquí, ese tejido mucho más delgado, como si fuera una especie de telaraña, es el endomisio. Se dan cuenta, no es tan grueso como el colágeno tipo 1 porque está hecho principalmente de fibras reticulares, y aquí en esta forma poliédrica es justo la forma que tenía la fibra muscular antes de ser procesada para poder observar al tejido conectivo. Con respecto a la morfología, ¿cómo lo vamos a observar a un nivel microscópico? Primero que nada, en un corte transversal,
vamos a tomar, por ejemplo, nuestra fibra muscular o nuestro músculo como tal, y le vamos a hacer un corte de esta forma, ¿ok? De una forma transversal, y lo que observaríamos sería este corte visto desde arriba, que es justamente lo que estamos observando en esta imagen. En un corte transversal, lo principal que vemos es que todo esto que se ve acidófilo es como tal el sarcoplasma, y esas estructuras un poco más basófilas que están en la periferia, eso es muy importante, son los núcleos. Entonces, en un corte transversal observaríamos células de forma poliédrica, que son estas que estoy delimitando en esta imagen, los núcleos periféricos, por ejemplo, este de aquí o este de acá, y las miofibrillas organizadas, que esas las observamos si le hacemos un acercamiento, serían todas estas proteínas que están estructuradas o acomodadas en una forma específica, que vamos a estudiar más adelante. En un corte longitudinal, veríamos unas fibras súper largas, los núcleos periféricos, que son estos que estoy señalando, y que además son multinucleadas. Resulta que el músculo esquelético, una sola fibra del músculo esquelético va a ir desde el origen hasta la inserción del músculo. Por lo tanto, pueden llegar a medir pues un montón, ¿no? Tal como estudiaron en anatomía, por ejemplo, el sartorio, que es considerado el músculo más largo del cuerpo humano, pues tendría a la fibra muscular más larga del cuerpo humano, porque de nuevo una fibra va desde el origen a la inserción. Entonces tiene lógica que sea multinucleada, porque para poder pues mantener una célula de ese tamaño ocupas un montón de núcleos, que es justamente lo que estamos viendo en esa sección, que una sola célula o una sola fibra tiene varios núcleos, no solamente uno. Aquí estamos viendo un acercamiento en el que observamos que hay una sección un poco más blanca y otra un poco más oscura de las fibras musculares. Eso es lo que le llamamos las estrías. Más adelante vamos a observar por qué una es más blanca, por qué una es más oscura, la lógica de esto, pero eso es prácticamente para que entendamos por qué se le llama músculo estriado. Es por estas líneas o este bandeo que le observamos a nivel microscópico. Con respecto a su metabolismo, existen diferentes fibras. Tenemos principalmente dos, las fibras oxidativas lentas y a las glucolíticas rápidas. Entonces, esta imagen está un poco compleja, así que vamos a ir analizándola poco a poco. Primero que nada, ¿qué tipo de tinción es? Esa es una histoquímica enzimática, que prácticamente nos prueba si existe la presencia de cierta enzima o la actividad enzimática de eso que estamos buscando. En este caso, se está buscando la presencia de enzimas oxidativas, como es la succinato deshidrogenasa o la NADHTR. Entonces, las fibras que son principalmente oxidativas van a ser más positivas a la tinción. ¿Por qué? Porque estoy buscando como tal la presencia de enzimas oxidativas. Entonces, células tipo 1 u oxidativas lentas serían, por ejemplo, esta de aquí o esta de acá, que son de nuevo más azules y más positivas a la tinción. Además de eso, son más pequeñas. Después tenemos a las tipo 2, que estas se van a clasificar en dos a y dos b. Las dos b, las que nos importan más, se le llaman glucolíticas rápidas. Entonces, si una célula es glucolítica rápida, no va a tener tanta presencia de enzimas oxidativas. ¿Cómo lo vería yo en la tinción? Pues más pálidas, que son estas que estoy señalando. Y además de eso, si lo notan, se ven más grandes. Después tenemos a las 2A, que son como un punto medio entre las oxidativas lentas y las glucolíticas rápidas. Entonces en la tinción se verían igual, como en un punto medio, un 50-50, que es como esta que estoy señalando. Si se dan cuenta, no es tan azul como las oxidativas lentas, pero no es tan blanca como las glucolíticas rápidas. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ya que entendimos un poco el concepto de la tinción y cómo funciona, intenta en tu mente identificar cuáles son las fibras tipo 1 u oxidativas lentas. ¿Ok? Serían, por ejemplo, estas, las que son mucho más azules o más positivas de la tinción. Ahora vamos a buscar las 2B, que son las glucolíticas rápidas. Serían estas, que son de nuevo mucho más pálidas a la tinción, en este caso porque no tienen tantas enzimas oxidativas y pues son mucho más grandes. Y ahora vamos a buscar las 2A. Aquí están, que de nuevo son un punto medio entre las glucolíticas rápidas y las oxidativas lentas y se tiñen, digamos, a la mitad, por así decirlo. Esta tabla es un resumen del metabolismo de cada una de las fibras. Vamos a revisarlo rápido. De nuevo, las tipo 1 u oxidativas lentas van a tener más mitocondrias. Esto tiene sentido porque esas enzimas de las que estamos hablando están concentradas en los sarcosomas o las mitocondrias. Entonces tiene sentido que haya más. Tiene una mayor cantidad de mioglobina, tiene más enzimas oxidativas y son más resistentes. Esto quiere decir que yo puedo estarlas contrayendo todo el día sin que se fatiguen.
Entonces, ¿dónde tendríamos, por ejemplo, principalmente esas enzimas, perdón, esas células, las tendríamos en los músculos, por ejemplo, del dorso, que todo el día tienen que estar contrayéndose para mantener la postura de la espalda y que no se fatiguen. Y las tipo 2B están principalmente los músculos de los ojos y los dedos, porque al ser glucolíticas rápidas, me van a, digamos, contraer rápidamente y con más fuerza, pero se van a cansar más, como justamente los músculos de los ojos y de los dedos. Van a tener una menor cantidad de enzimas oxidativas, pero van a tener más glucógeno. Eso es muy importante, porque si recuerdan, se veían las glucolíticas rápidas mucho más pálidas y además se ven más grandes. ¿Qué es lo que ocurre? El glucógeno comienza a jalar agua hacia adentro de la célula y eso hace que en las tinciones o al microscopio óptico las observemos más anchas o más grandes, que es justamente esta morfología de la que les contaba hace rato. Y pues bueno, van a tener una menor resistencia porque al ser rápidas, digamos, me van a generar una contracción pues más eficaz, pero que dura muy poco tiempo. Bien. Ahora hablando de la ultraestructura o cómo veríamos este acomodo interno de las fibras musculares, vamos a hablar que existe algo llamado bandas y líneas. ¿Qué es esto? En el músculo estriado habíamos dicho que había sarcómeros, que son prácticamente esas proteínas contráctiles acomodadas en lugares específicos y vamos a encontrar bandas A, bandas I, líneas M, líneas Z. Vamos a ver más adelante qué significa cada una de estas, pero prácticamente vamos a encontrar sarcómeros. Ahora, ¿qué vamos a encontrar dentro de la célula? Vamos a encontrar triadas. Por ejemplo, el sarcolema, que habíamos dicho que era la membrana plasmática, no es continua. Esta va a ir, digamos que va a ir como tal delimitando a cada una de las células y luego se va a invaginar, o sea, va a meterse hacia el interior de la célula. Esta invaginación me va a formar una estructura llamada túbulo T. Y a cada lado de un túbulo T voy a encontrar dos retículos sarcoplásmicos. Entonces me forma una triada. Un túbulo T en medio y dos retículos a los lados. El sarcómero se acomoda principalmente en base a dos tipos de proteínas. Tenemos a los filamentos delgados, también llamados filamentos de actina, y filamentos gruesos, que son filamentos de miosina, en este caso miosina 2. Además de eso, vamos a tener un acomodo muy específico. Vamos a iniciar del centro a la periferia. Primero, en el centro, justo en el medio, tenemos algo llamado línea M. Dentro de la línea M vamos a encontrar proteínas que inician con la letra M. Miomesina, proteína M, y esta que no inicia con M, pero bueno, se llama oscurina. Después tenemos a la banda H. En la banda H va a estar una porción de los filamentos de miosina 2 que se le llama porción desnuda. ¿Por qué? Porque no tiene como tal el lado contráctil o no tiene el lado en el que va a interactuar con la actina. Si se fijan, la miosina tiene esa estructura llamadas cabezas que no van a estar presentes en la línea M. Dentro de la banda A, perdón, la banda H es la que no tiene como tal la porción contráctil de la miosina. Ahora vamos a seguir con la banda A. En la banda A van a estar la sobreposición de los filamentos delgados con los filamentos gruesos. O sea, en esas zonas donde van a interactuar los de actina con los de miosina. Entonces va a ser una zona muy, muy densa porque hay una mayor cantidad de proteínas. Y por último tenemos a aquí creo que no viene señalada, pero también está la banda I, que la banda I prácticamente son únicamente filamentos de actina, ¿ok? Va a ser una porción menos densa porque solamente va a tener un tipo de filamento, que serían los de actina. Y por último, hacia la periferia, y que va a estar, digamos, dividiéndome a la banda I, vamos a tener a la línea Z. La línea Z va a estar constituida principalmente por una proteína llamada actinina alfa, que esta va a funcionar como una especie de fijación para los filamentos de actina. Si se fijan, aquí está el extremo positivo de la actina unida a la línea Z, donde está la alfa-actinina. Además, tenemos otras proteínas accesorias del sarcómero, por ejemplo, la distrofina, que esta es súper, súper importante, ya que me va a unir el sarcómero al sarcolema, que había mucho que la membrana plasmática. Van a ver en clase que existe una correlación clínica en la que la distrofina no funciona, por lo tanto, en la célula muscular tampoco va a funcionar. Además de eso, pues tenemos a la titina, por ejemplo, que es una proteína en forma de resorte que me ayuda a regresar a su forma original, a toda esa estructura proteica al momento de la contracción. También tenemos agregados sarcoglucanos y distroglucanos que van a estar interactuando con el sarcolema. Ahora, vamos a observar todo eso dentro de ya como tal una microscopía electrónica. Aquí observamos, vamos de nuevo del centro a la periferia.
vamos a tener a la línea M, que es esta que está en medio, y a la banda H, que es un poco más un poco menos electrodensa. Después a la banda A, que habíamos dicho que la banda A es la sobreposición de los filamentos delgados con los gruesos, por lo tanto, al tener una mayor cantidad de proteínas, ¿cómo lo veríamos en la microscopía electrónica? Más electrodenso. ¿Por qué? Porque hay más proteínas. Entonces, eso es lo que estamos observando aquí. Después tenemos a la banda I. Si se fijan, si lo comparan con la banda A, va a estar mucho más electrolúcido. ¿Por qué? Porque solamente tengo filamentos de actina, que son filamentos delgados. Y dividiéndome a la banda I, vamos a tener a la línea Z, esta línea electrodensa, que va a estar constituida principalmente por alfa-actinina, una proteína que me va a anclar a los filamentos de actina desde su extremo negativo. Además, vamos a tener esa estructura súper importante de las que les hablaba ahorita, que es la tríada, que es como tal. En el centro tenemos al túbulo T y a sus dos costados vamos a tener a los retículos sarcoplásmicos, que habíamos dicho que era retículo endoplásmico liso. En primer parcial estudiábamos que el retículo sarcoplásmico también estaba involucrado en la retención de calcio, y esa es justamente la función que va a cumplir en el sarcómero. Va a tener como este reservorio de calcio para que sea posible la contracción, ya que el calcio se tiene que unir a una proteína en específico llamada troponina C, con C de calcio, para comenzar la contracción. Además de la troponina C, existen otras dos troponinas, la troponina I, que es principalmente inhibitora, y la eh, troponina T, que va a interactuar con la tropomiosina. ¿Y dónde está? Aquí está. Ok. Vamos a repasarlo de nuevo porque es muy importante reconocer cada una de esas estructuras. Tenemos del centro a la periferia una línea M, ¿ok? Entonces, del centro a la periferia, M. Después tenemos una banda H, que de nuevo es la zona desnuda de los filamentos gruesos de miosina, banda H. Después tenemos una banda A, que esta banda A va a ser más electrodensa por la presencia de los filamentos tanto gruesos como delgados de actina y de miosina respectivamente. Justo después tenemos a la banda I, que esta es dividida por una línea Z. Entonces se forma la palabra maíz. Y, pues bueno, recordando un poco de nuestras clases de español, sabemos que obviamente maíz no lleva H. Por lo tanto, la H se oblitera o se elimina al momento de la contracción. Resulta que al momento de que los filamentos se unen entre sí, van a desaparecer esta zona, por lo tanto se perdería y solamente se quedarían pues estas cuatro bandas y líneas visibles. Así que es una forma de recordar más o menos un poco la fisiología a partir de esta mnemotecnia. Y aquí observamos también esta estructura que les comentaba, que es la triada. Tenemos en el centro al túbulo T, que va a tener a los canales de dihidropiridina y a los lados los retículos sarcoplásmicos, en los que van a estar encontrados la reanodina específicamente para llevar a cabo la contracción. Y bueno, ahora esta es la explicación de por qué nosotros veíamos una porción, unas estrías un poco más claras y unas más oscuras. Y es que prácticamente las que son más claras es la banda I. Justamente a nivel de la microscopía electrónica también se ven claras porque tienen solamente filamentos delgados. Y las porciones más oscuras, que es esta que estoy señalando, por ejemplo, es la banda A de anisotrópica. ¿Por qué? Porque al tener yo como esta superposición de ambos tipos de filamentos, tanto gruesos como delgados, pues se van a ver más oscuras a nivel microscópico. Y si se fijan, la banda I está siendo también dividida por la línea Z, que es esta línea un poco más delgada que observamos. Muy bien, ese es simplemente un ejemplo de cómo vemos exactamente lo mismo a nivel del microscopio óptico, del microscopio electrónico y un poco con un mayor aumento. Bueno, otro dato a considerar es que cuando nosotros utilizamos microscopios distintos, como por ejemplo el de luz polarizada, podemos observar un intercambio de las bandas. Si yo en el microscopio óptico la banda I de isotrópica las veía claras, aquí las voy a ver oscuras. Y las bandas A, que las veía oscuras en el microscopio óptico, las voy a ver claras aquí. Simplemente es como un ejemplo de que existen también otras formas de observar el músculo. Pero lo importante es que la I es la clara y la A es la oscura, de isotrópica y anisotrópica. Con respecto a la inervación, pues también existen elementos nerviosos o elementos del sistema nervioso interactuando con el músculo. Esta imagen es de una impregnación argéntica. ¿Por qué? Porque las fibras nerviosas reaccionan con las sales de plata y es posible observarlas interactuando con esas estructuras. Si yo hiciera un corte justo en esa sección, observaría esta imagen, donde vemos tres membranas.
una membrana presináptica, que sería la de como tal la célula nerviosa, que es la que estoy delimitando aquí, una membrana posináptica, que es esta, que es como tal la que le pertenece al músculo. ¿Ok? Entonces, esto ya es como tal una fibra muscular donde estarían los receptores nicotínicos para la acetilcolina que se va a estar sintetizando dentro de la célula neural. Y aquí en este espacio encontraríamos a la acetilcolinesterasa, que es una enzima que me va a degradar a la acetilcolina que se queda en este espacio entre la membrana pre y postsináptica. ¿Ok? Para que no esté como que siempre contrayéndose, sino que también esta enzima me ayuda a controlar un poquito la fuerza de la contracción. Bueno, ahora sí, ya estudiamos la parte del músculo esquelético, vamos a pasar con el músculo cardíaco y las generalidades de este músculo es que también tiene estrías. ¿Por qué? Porque tiene sarcómeros dentro de su sarcoplasma y vamos a encontrar cinco tipos diferentes. Tenemos a los músculos, los cardiomiocitos contráctiles, que son principalmente los que me van a bombear la sangre, los de conducción, que van a iniciar esta contracción y, digamos, le van a avisar a los demás para que se sigan contrayendo, a los endocrinos, que van a sintetizar péptido natriurético auricular, a las células madre, que también viven dentro del corazón, y los cardiomiocitos de fijación, que me van a ayudar a anclar al tejido muscular con la porción de tejido conectivo que también encontramos ahí. Las características morfológicas principales es que tienen un núcleo central y discos intercalares. Yo recordaba esa diferencia de los núcleos como que el corazón estaba pues en el centro, entonces su núcleo a nivel microscópico está central. Y el músculo estriado, que por ejemplo, si yo me imagino un músculo del brazo o del antebrazo, pues yo vería su músculo, perdón, su núcleo periférico, porque justamente es un músculo que está a la periferia de mi cuerpo. Entonces puede servirles también para recordar un poco ese aspecto morfológico. Y bueno, en un corte longitudinal yo observaría los miocardiocitos de esta manera. Lo principal es que encontramos esta estructura llamada disco intercalar, que no es otra cosa más que una separación o una unión más bien entre un miocardiocito con otro. Vamos a encontrar los núcleos centrales, que es los que vemos aquí, con un espacio perinuclear en el que las fibras se desorganizan un poco y dejan ese espacio entre los núcleos. Además de eso, van a estar bifurcados, que se le da un aspecto como apantalonado, le llaman. Por ejemplo, en esta porción donde el miocardiocito se divide para bifurcarse con otro. Y bueno, a diferencia del músculo estriado, en el que la fibra muscular tenía un montón de núcleos, aquí los máximos que podemos encontrar son de dos núcleos. Principalmente va a ser uno solo, pero también existen binucleados. A nivel de un corte transversal, encontraríamos que de nuevo el núcleo va a estar central, que es esto que estoy señalando aquí, y va a haber unos espacios intercelulares, que es este espacio donde habría tejido conectivo, un poco más aumentado. Esto porque en el tejido del músculo liso, por ejemplo, vamos a ver que se pierde un poco, son mucho más unidos en ese tejido. Aquí sí vamos a encontrar espacios más pues blancos a nivel de la microscopía óptica. Y bueno, igual que el músculo estriado, el miocardiocito también va a tener endomisio. Aquí se utilizó una impregnación argéntica. Al igual que las fibras nerviosas, las fibras reticulares reaccionan con las sales de plata. Entonces aquí observamos en negro todo este tejido conectivo que está rodeando, llamado endomisio, a cada una de fibras cardíacas individuales. En esta imagen observamos una tinción de Paz del ácido periódico de Schiff, en el que vemos este puntillo rojo en el espacio perinuclear que les comentaba hace rato, que no es otra cosa más que gránulos de lipofuscina. Como ya estudiamos en primer parcial, la lipofuscina, también llamada pigmento de desgaste, se va acumulando con el tiempo. Entonces los miocardiocitos, que no son células mitóticamente activas comparadas con las demás del cuerpo, van a guardar mayor cantidad de lipofuscina en su espacio perinuclear, que podemos observar justamente en técnicas como el PAS. También hay otras técnicas, otras tinciones, como en este caso la hematoxilina fosfotúngstica, que utiliza tuxteno para interactuar con las fibras contráctiles, en el que observamos justamente este bandeo o estas estriaciones. Y estas porciones en blanco son los discos intercalares, de nuevo, que es un aspecto morfológico importante cuando estamos estudiando a los miocardiocitos. Esas son las fibras de Purkinje, que son como tal estas que estoy señalando aquí, que si las comparamos, por ejemplo, con estos miocardiocitos contráctiles, pues vemos que son mucho más grandes por la presencia de glucógeno, siguiendo la misma lógica de que el glucógeno jala agua y por lo tanto la célula se ensancha. Y además de eso, son mucho más pálidas por la misma razón. Por lo tanto, son pues PAS positivas.
Esa es una imagen en la que se utilizó un tricrómico de masón. Como sabemos, los tricrómicos, principalmente el de masón, me va a teñir de rojo las fibras musculares por la cantidad de filamentos contráctiles. Y observamos que las fibras de Purkinje que estoy señalando aquí no tienen tantos filamentos contráctiles comparados con esto, porque su función es principalmente la de conducir la electricidad para estas fibras que sí son como tal contráctiles. Por último, tenemos a los miocardicitos endocrinos, que si se fijan, tampoco tenemos a los sarcómeros. ¿Por qué? Porque son células que están encargadas de producir principalmente péptido natriurético auricular. ¿Qué es esto? Es un diurético. Lo que ocurre es cuando empieza a acumularse mucha sangre dentro del corazón, el corazón lo que hace es secretar este péptido que está guardado en estas vesículas que vemos en esta porción, y estas al llegar al riñón van a hacer que la persona comience a orinar más. ¿Para qué? Para disminuir el flujo de sangre que hay en el cuerpo. A nivel de una microscopía electrónica vamos a encontrar los discos intercalares, que son las estructuras principales del músculo cardíaco. Esto que estamos viendo aquí se le llama fascia adherente, que es el componente principal de la porción transversal de los discos. Y como ya acabo de mencionar, los discos intercalares tienen dos porciones. Una transversal, que está constituida por la fascia adherente que observamos aquí, y desmosomas. Y un componente longitudinal, que va a estar hecho o creado por los desmosomas igualmente, y por uniones comunicantes que, como estudiamos en primer parcial, me sirven para comunicar la cantidad de iones que van pasando de célula a célula, y de esta manera que estén pues comunicadas y que estén contrayendo, eh, digamos, no de manera única, sino que todas estén bajo la misma lógica de que se contraigan primero una, luego otra y luego otra, para ir pasando, digamos, esta cantidad de iones para ir despolarizando a cada una de las células. Por último, tenemos al músculo liso, que se encuentra principalmente en las vísceras del tubo digestivo, exceptuando en la porción superior del esófago, en el que hay músculo estriado, y también los vasos sanguíneos, ¿ok? Alrededor del endotelio vamos a tener también capas de músculo liso. Las generalidades de este músculo es que no tiene sarcómeras, perdón, por lo tanto no va a tener estriaciones. Está principalmente, como ya mencioné, en vasos sanguíneos, tubo digestivo, y el hallazgo morfológico más importante de la microscopía electrónica son los cuerpos densos. A un nivel longitudinal observamos este músculo liso, de nuevo sin sus estriaciones, y la principal diferencia, por ejemplo, de esta imagen a un tejido conectivo, que generalmente se confunde mucho, es que los núcleos están en forma de tirabuzón. ¿Qué quiere decir esto? Que están como enrollados, como si estuvieran haciendo una especie de hélice, y justamente lo vemos aquí en esta microscopía. A un nivel del corte longitudinal vemos que realmente los núcleos están pues al azar, por así decirlo, no tienen una posición específica como si lo comparábamos con el músculo estriado o el músculo cardíaco. Entonces se vería diferente por esa razón. Además, esos espacios extracelulares de nuevo se ven disminuidos. Yo les comentaba que en el corazón se veían mucho más aumentados, y aquí en el músculo liso pareciera que es como si fuera una sola célula, ¿no? Porque trabaja como un sin sitio, están pues pegadas prácticamente. A nivel de la microscopía electrónica, observamos esa estructura llamada cuerpos densos. ¿Qué hay en los cuerpos densos? Alfa-actinina. Si recuerdan la estructura del sarcómero, decíamos que en la línea Z encontramos a la alfa-actinina. Como aquí no hay sarcómero y no hay línea Z, la alfa-actinina está dispuesta o dispersa en todo el citoplasma, que son justamente esas porciones un poco más electrodensas a nivel de la microscopía. Y pues igualmente me están uniendo a la actina, porque aquí están los filamentos contráctiles, pero no están organizados de la misma manera que en el músculo esquelético. Además de eso, vamos a tener, ¿cómo se llaman? Estos cuerpos densos justo por abajo y por arriba de la membrana plasmática, porque no me serviría de nada a mí, por ejemplo, que mis filamentos contráctiles estuvieran trabajando dentro del sarcoplasma, pero que no se unan a la membrana. Yo ocupo que toda esta contracción esté unida entre el interior y el exterior de la célula, por lo tanto el cuerpo denso también me va a ayudar a esta unión entre la membrana plasmática y el sarcoplasma. Además de eso, tenemos vesículas pinocíticas, que digamos que son una especie de túbulo T, porque es como tal el origen de las moléculas de calcio que yo voy a estar metiendo a mi citoplasma. A diferencia del músculo estriado, que la fuente de calcio principal estaba en la calsecuestrina dentro del retículo sarcoplásmico, el músculo liso también ocupa de calcio extracelular. Por lo tanto, voy a tener estas vesículas pinocíticas, que son vesículas rodeadas de membrana plasmática o sarcolema, que me van a estar ayudando a ingresar calcio al citoplasma de mi célula. Con respecto a la contracción, existe cierta diferencia con los músculos pasados que habíamos observado,
En este caso no tenemos a las troponinas, a la troponina C específicamente que interactúa con el calcio, sino que aquí está una molécula llamada calmodulina. Esta calmodulina va a unirse con el calcio y va a formar el complejo calcio-calmodulina. Esta va a activar a su vez a la sinasa de las cadenas ligeras de miosina. Como ya sabemos, las sinasas fosforilan, o sea, van a agregar un grupo fosfato y este grupo fosfato me va a activar a las fibras contráctiles y como tal se va a llevar a cabo una contracción. A diferencia de cuando se activa la fosfatasa de las cadenas ligeras de miosina, que las fosfatasas desfosforilan, les voy a quitar el grupo fosfato y se va a inactivar o se va a plegar estas fibras contráctiles, por lo tanto el músculo liso se va a relajar. Así que, de nuevo, aquí no hay ni retículo no hay como tal, sí hay retículo sarcoplásmico, pero no habría túbulos T, no habría sarcómeros, no habría triadas, no habría diadas, y además de eso, va a haber bimentina, un filamento intermedio extra que no veíamos en los otros músculos, tanto el estriado esquelético como el estriado cardíaco. Y bueno, eso sería todo de parte de la clase de músculo. Ojalá les haya servido y cualquier duda que tenga se pueden acercar con su docente y con sus instructores de historia.